No se puede controlar lo que se piensa, pero se pueden redireccionar tus pensamientos. En Filipenses 4:8 la Biblia nos llama a pensar en todo lo que es verdadero, noble, puro, correcto, hermoso y admirable. En Proverbios nos dice la palabra del Señor que ante todo cuidemos nuestros pensamientos porque ellos controlan nuestra vida. Y en Romanos 8:6 también nos dice que el que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. No es fácil y no está en nuestra naturaleza humana, pero es Dios en nosotros que nos va a dar la fortaleza para hacerlo. Y por eso hoy te voy a mostrar 4 maneras en las que Él nos enseña a hacerlo según su palabra. Número 1. Cautivamos nuestros pensamientos y los llevamos al Señor. Y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. Cuando el enemigo empieza a atormentar tu mente, es momento de cautivar tus pensamientos y llevarlos a Dios con dominio propio, con intención. Si tú tomas la decisión de llevar todos esos pensamientos negativos a los pies de Cristo, Él tiene el poder para transformar tu mente y sacar algo bueno de todo esto. Dios tiene mucho más poder del que podemos imaginar y a veces creemos que controlar nuestra mente es imposible y lo es si lo estás intentando hacer por tus propias fuerzas, pero al llevar tus pensamientos a los pies de Cristo, al entregarle todo a Él, incluso tu mente, vas a poder ver esa verdadera transformación que has estado esperando, no por obra de magia, sino por el poder del Señor Jesucristo en nosotros. Él tiene el poder, pero en nosotros está la responsabilidad. Y ahí vamos al punto número 2. Llena tu mente de la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios, memorízala. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, fue tentado 3 veces y las 3 veces respondió con la escritura y salió victorioso ante el enemigo. Si el enemigo empieza a insertar mentiras en tu mente y tú intentas dialogar tratando de ganar con tus propias palabras, con tus propias ideas, con tus propias razones, vas a perder. Es solamente con la verdad absoluta que tú vas a salir victorioso y la única verdad absoluta es la palabra del Señor. Estudiar la palabra del Señor es un acto de obediencia porque no siempre vamos a sentir la motivación de leer la palabra del Señor, pero aun cuando no sentimos ganas de hacerlo, tenemos que obedecer lo que nos manda el Señor a hacer y es estudiarlo, conocerlo, pasar tiempo en su presencia y escuchar su voz. A veces tenemos tanto ruido en nuestra mente y creemos que el Señor no nos está hablando, pero es porque tenemos tantas cosas en nuestra cabeza que no le damos al Señor el espacio para escucharnos. Muchas veces decimos, no escucho al Señor, pero el Señor siempre está hablando a nosotros. Somos nosotros los que a veces dejamos que el ruido de nuestros propios pensamientos no nos dejen escuchar la voz del Señor. Y por eso que con intencionalidad, con obediencia, debemos ir a la palabra del Señor y pasar un tiempo en silencio solamente leyéndolo para poder escucharlo. La palabra del Señor es viva y Él nos va a hablar todas las veces que sea necesaria, pero tenemos que buscarlo a Él y buscar todas las cosas que tengan que ver con Él. Y ahí vamos al punto número 3. Busca las cosas del cielo. En Colosenses 3 la palabra del Señor nos habla sobre nuestra nueva vida. En el versículo 1 dice, puesto que ustedes fueron resucitados en Cristo de la muerte, busquen las cosas del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Concéntrese en las cosas celestiales y no en las terrenales. En el versículo 5 dice, así que saquen todo el mal de su vida, pecados sexuales, inmoralidades, malos pensamientos, malos deseos y codicia, que es una forma de adorar ídolos. Más adelante en el versículo 7 dice que eso era todo lo que hacían ustedes cuando llevaban una mala vida, pero ahora quiten de su vida todo esto. Si empezamos una nueva vida con Cristo, no podemos seguir buscando las cosas del mundo, tenemos que buscar las cosas que pertenecen al reino de Dios, el reino al que tú y yo pertenecemos. En este mismo capítulo 3 de Colosenses, en el versículo 12 dice, ustedes Dios los amó y los eligió para que sean su pueblo santo. Por eso vivan siempre con compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Y más adelante en el versículo 15 dice, permitan que la paz de Cristo controle siempre su manera de pensar. Pues Cristo los ha llamado a formar un solo cuerpo para que haya paz y den gracias a Dios para siempre. Dios nos ha llamado a ser santos, a ser diferentes, a ser apartados del mundo, para ser su pueblo, para pertenecer a Él. La palabra del Señor es nuestro escudo y por eso también en el versículo 16 dice, permiten que el mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Dios les da. Canten salmos y canciones espirituales con el corazón lleno de agradecimiento a Dios. Es tan importante buscar las cosas de Dios y llenarnos de eso. Las películas que vemos, la música que escuchamos, el contenido que consumimos. Es extremadamente importante llenar nuestra mente de las cosas que nos edifican
fortifican para que el enemigo no pueda ganar esa batalla y esa guerra espiritual que todos los días estamos luchando. Todas las cosas que ponemos en nuestra mente tienen el poder de controlar nuestra vida. Lo que sea que tú estés pensando en tu mente todo el día te va a redireccionar. Por eso que si estamos siguiendo a Cristo debemos poner nuestros pensamientos en Él para seguir el camino correcto que nos lleva hasta Él. Todos los días, no es solamente cuando te conviertes a Cristo, no es solamente cuando te sientes bien, no es solamente cuando estás motivado. Todos los días debes tomar la decisión de redireccionar tus pensamientos y llevarlos al único que en vez de destrucción te va a dar vida eterna. Pero todo eso no lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas, no tenemos ese poder. Por eso el paso número 4 es orar y pedirle a Dios que cuide nuestra mente. En Salmo 119:37, el salmista le hace una petición al Señor. Pero esa misma petición debe ser la tuya y la mía el día de hoy. Aleja de mi mente los pensamientos inútiles, dame vida para vivir en tus caminos. Y más adelante, esa petición se responde con una promesa. En Filipenses 4:6 y 7, dice la palabra del Señor: no se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Amén. Termina Pablo en Filipenses 4:8 diciendo que mantengamos nuestra mente ocupada en Cristo, tan ocupada que el enemigo no pueda meterse en tu cabeza y llenarte de mentiras. Fija tus pensamientos en Jesucristo y Él te va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ¿es posible controlar nuestros pensamientos? Por supuesto que es posible controlar nuestros pensamientos, pero es solamente con la palabra del Señor y con el Espíritu de Dios en nosotros que vamos a poder lograr hacerlo todos los días. Vivimos en una guerra espiritual cada vez que abrimos los ojos, cada vez que nos despertamos. Pero ¿adivina qué? Jesús ya venció al mundo. Y ese Jesús que venció al mundo está con nosotros. No hay nada que temer y no hay nada que no podamos lograr si estamos caminando con Él. Dios te bendiga.